Elige reconectar a la grandeza de Dios. Bienvenidos a una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Algo sorprendente a través de la historia de este hombre paralítico en Marcos capítulo 2, verso 1 y siguientes, esta historia del ministerio de Jesús en la ciudad de Capernaum, donde vemos cómo este hombre fue sanado de una manera maravillosa, cómo Jesús hizo una declaración maravillosa para él, diciéndole: hijo, tus pecados te son perdonados. Levántate, toma tu lecho y anda. Y el Señor declaró que tenía autoridad para hacer esto. Tenía autoridad para hacer esto y ocurrió algo sorprendente. Dice la palabra como después de ver este milagro, dice que las personas que estaban ahí estaban asombradas, dice, y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto algo como esto. Dice que enseguida el hombre se levantó, fue enseguida que él se levantó. Y aquí podemos ver cómo la fe hace todo posible. Podemos ver cómo podemos nosotros vivir reconectados, unidos al amor del Padre por medio de Cristo Jesús. Nosotros podemos vivir reconectados. Dios nos ha llamado a conocerle para vivir unidos al amor del Padre. Así que dice la palabra aquí en esta historia cómo este hombre paralítico tuvo que ser sanado en su conciencia, cómo él necesitaba ser reconectado con Dios y necesitaba ser sanado en su conciencia, porque es en nuestro corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero dice también Proverbios 23:7, dice que cuál son los pensamientos de su corazón, así es él, dice, que los pensamientos del corazón es lo que nos dan identidad. Y cuando nosotros nos sentimos en nuestra conciencia, que está en nuestro corazón, nos sentimos indignos del amor de Dios, cuando nos sentimos excluidos o sentimos una barrera con Dios, no tendremos la capacidad, no tendremos la habilidad de poder recibir todo lo que Dios ha preparado para nuestra vida. Así que el Señor nos está llamando, como este hombre paralítico, a reconectarnos, a vivir conectados y a través de nuestro corazón estar nosotros siendo renovados en nuestro entendimiento. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice que no nos conformemos a este siglo, dice, a este mundo, que no nos subordinemos a lo que estamos viviendo en este mundo, que no nos sometamos a la aflicción y al dolor que hay en este mundo, porque dice: no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento. Así que necesitamos hacer nueva nuestra mente. Necesitamos, por eso, la influencia, la autoridad y el dominio de lo que Dios está hablando a nuestra vida a través de lo que está escrito en la Biblia, la poderosa palabra de Dios, pero también lo que el Espíritu Santo viene hablándonos, confirmando lo que está hablando en la palabra, porque el Espíritu Santo no va en una dirección diferente a lo que Dios dice y está escrito en la palabra. Más bien el Espíritu Santo toma lo que dice la palabra y le da vida para que nosotros de esta manera podamos entrar en esa fe que hace que se manifieste el poder de Dios y las cosas sucedan. Por esa razón es que dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso traduce del original la palabra rema. Lo que estamos oyendo de parte de Dios produce fe en nosotros. Entonces trata de que vayamos a lo que está en la palabra, identificando lo que Dios quiere para nuestra vida. Y cuando nosotros comenzamos a declarar lo que Dios dice y está escrito en la palabra, viene el Espíritu Santo y le da vida a lo que nosotros estamos hablando. El Espíritu Santo no opera en una dirección diferente a lo que Dios dice. Si tú estás ignorando lo que Dios dice a través de lo que está escrito en la palabra, no podrás entrar en el mover del Espíritu Santo. Entonces, por eso dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Necesitamos la letra de lo que está escrito en la palabra, porque eso va a ser vivificado por el Espíritu Santo. Por eso es que ya no podemos seguir, iglesia, familia, viviendo ignorantes de la voluntad de Dios, porque muchos están
todo el tiempo en una incertidumbre, han sido mal enseñados en las iglesias y han creído que no pueden saber nunca cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. No saben cómo tomar decisiones personales. Y tú tienes la palabra a través de la cual tu mente es renovada para dejar de estar desconectado en lo que tú piensas y lo que tú crees y estar conectado con el corazón de Dios, porque dice la palabra que toda fuente de bendición, toda buena dádiva, todo buen regalo y todo regalo perfecto desciende o viene o proviene del Padre de las luces, no de la oscuridad ni de la incertidumbre, del Padre de las luces que no cambia y en él no hay sombra ni variación, lo cual quiere decir que la palabra permanece para siempre. Ahí está el corazón de Dios, lo que él piensa, lo que él quiere, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que él reprueba, lo que él no quiere para nuestra vida. Así que por esa razón, este es el tiempo en que nosotros estamos siendo llamados por el Señor para vivir reconectados con la grandeza de Dios, porque cuando nosotros vivimos como comenzamos, dice Colosenses, que vivamos la vida espiritual de la misma manera que como comenzamos, lo cual quiere decir que es por gracia, no es por obras, es por gracia. Y por esa razón es que nosotros tenemos que identificar que Dios nos ha llamado y esa es su voluntad, vivir sentados en los lugares celestiales con Cristo, como nos dice la Biblia en el libro de los Efesios, en el capítulo 1, ahí en el capítulo 2, verso 6, donde dice que con Cristo Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Dice, para mostrar en los siglos venideros, dice, las abundantes riquezas de su gracia para su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí tú puedes ver entonces, esa es la voluntad de Dios, que vivamos sentados. Ese es para decodificar o entender el libro de los Efesios, hay tres principios poderosos: estar sentados, andar y estar firmes. Ahí tú puedes ver la grandeza de la vida cristiana, la grandeza de nuestro llamado a vivir unidos con Cristo. Y dice que entonces, cuando entendemos la voluntad de Dios, entendemos que hemos sido llamados a gobernar sobre todo, y sentados con Él habla de descansar, habla de no es por nuestras obras, sino habla de disfrutar y descansar sabiendo que todo ya ha sido hecho. Como dice Romanos 8:28, cuando dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todo ya nos ha sido dado en Cristo. No tenemos que trabajar más para obtener algo de parte de Dios. Se trata de recibirlo a través de la fe. Ya tenemos la fe que mueve montañas. Lo que necesitamos es renovar nuestra mente para darnos cuenta quién en verdad somos y que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en un lugar de autoridad, de poder y de dominio, porque dice que la razón por la cual el Señor Jesús fue resucitado y fue sentado a la diestra del Padre, dice, es para que estuviera por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío que se nombra en este siglo y en el venidero. Y dice que sometió todas las cosas, todo, y lo puso todo bajo sus pies y lo dio por cabeza a Cristo, dice, por causa de la iglesia. Es decir, nos está diciendo que somos su cuerpo y donde está la cabeza está el cuerpo. Así que lo que nos está diciendo es que lo que Cristo está haciendo, hizo, al ser resucitado y ir al Padre, se sentó, dice, en el trono para gobernar sobre todo. Por eso Jesús declara en Mateo 28:18-20, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id a ser discípulos. Entonces nos está diciendo que la razón de eso es para que su cuerpo, la iglesia, esté ahí sobre todo principado, y dice potestad y señorío, y dice que nos hizo sentar para mostrar a través de nosotros las abundantes riquezas de la gracia. Así que nuestro llamado es a manifestar las riquezas de la gracia, que a través de nuestra vida se manifieste la sanidad, la salud, la vitalidad, a través de nosotros se manifieste la abundancia. Y eso sucede cuando entiendo quién soy yo, y mi mente, mi fe solamente lo que va a hacer al entender esto, se va a activar de una manera automática. Mi fe me va a hacer
no solo reconectarme, sino manifestar la grandeza de Dios a través de nuestra vida. Finalmente quiero que recuerdes la historia en Lucas capítulo 5 de esa pesca sobrenatural en la que encontramos a Simón Pedro, dice que lavaban sus redes cuando el Señor Jesús vino a la barca donde estaban. Y entonces, antes de hablar a la multitud, fíjate qué interesante, después de que lavaron las redes, les dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes, ve aguas más profundas y echa la red. Entonces Pedro le dijo, Señor, toda la noche hemos trabajado y no hemos pescado nada. Ellos eran profesionales, ellos muchas veces habían pasado por esa experiencia y sabían cuando había sido un mal día y una mala noche y no iban a poder obtener ningún resultado después de todo su esfuerzo. Pero Pedro le dijo al Señor Jesús, somos profesionales, sabemos lo que estamos haciendo, mas en tu palabra, dijo él, echaré la red. Así que vemos aquí cómo el Señor nos llama a ir a aguas más profundas, a ir más profundo en nuestra fe, en no quedarnos en la superficie. Pero la verdad es que la fe es fácil. Como le dijo al paralítico el Señor Jesús, ¿qué es más fácil? Decir a este hombre, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Es fácil porque no depende de nosotros, depende del Señor Jesús. Él ya está sentado en el trono, dice, gobernando sobre todo nuevamente y nos hizo a nosotros estar sentados ahí. Por eso es fácil, porque ya todo fue hecho a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Jesús. Todo fue hecho para nuestro bien. Así que solamente lo que Él nos llama es a reconectarnos para que estemos unidos al amor de Dios a través de Jesucristo y de esta manera nosotros manifestemos las abundantes riquezas de su gracia, dice aquí, por medio de la bondad o por causa de la bondad para con nosotros. Es decir, Dios está diciendo que por causa de Cristo Él ha sido bueno, que al ver a Jesús podemos ver que Él es bueno. Por esas razones que Jesús le dijo, echa tu red, ve a lo más profundo. Y esto es lo profundo, que el Señor fue hasta la raíz donde estábamos conectados al pecado y a la muerte, como dice el libro de Romanos, que dice que a través de un hombre, Adán, el primer Adán, entró el pecado y la muerte, y estábamos conectados a esa raíz de la cual viene la enfermedad y la muerte. Queridos amigos, las personas que han fallecido no es porque Dios se las llevó, es la consecuencia de la separación del hombre. El hombre tarde o temprano envejece, enferma y muere, pero esa es la razón, la consecuencia de que el hombre se separó de Dios. Y eso es lo que pasa mientras el hombre sigue conectado a su pecado y conectado a su vieja naturaleza. Pero Cristo vino para conectarnos e injertarnos a la vid verdadera, que esta planta, la virtud que tiene y su cualidad única es que solamente da fruto. Así que el Señor Jesús quiere que des fruto, más fruto, mucho fruto. Él nos ha injertado, nos ha unido por medio de Cristo a la vid verdadera que el Padre plantó en este mundo a través de Jesús. No había otra manera de ser unidos a Dios sino solamente a través de Jesús. Él es la vid verdadera. Por eso él declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por medio de mí. Así que Jesús, eso fue lo que hizo, cortó la raíz al morir en esa cruz. Cortó la raíz que nos conectaba al pecado, a la enfermedad y a la muerte. Cortó la raíz que nos conectaba a la maldición de pobreza, porque recuerda que la tierra quedó separada de Dios, quedó bajo maldición por causa del hombre. Le dijo al hombre, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida. Esta tierra quedó maldecida, quedó separada de mí por causa de tu desobediencia. Por tanto, esta tierra te producirá cardos y espinos. El hombre estaba conectado a sí mismo, a su pecado, a su maldad, separado de Dios. Pero Jesús vino en esa cruz a cortar esa raíz, como él lo dijo, que el hacha fue puesta en la raíz y el Señor cortó eso que nos conectaba a nuestra vieja naturaleza para conectarnos a la fuente de la verdadera vida. Y cuando nosotros estamos conectados ahí, nos damos cuenta que tenemos una verdadera, una nueva identidad. Somos hijos amados de Dios, somos herederos y coherederos con Cristo, ya no somos pecadores, ni nuestra vida está determinada por nuestro pasado. Somos ahora hijos renacidos de Dios, amados y destinados a la grandeza de Dios.
Así que por eso cuando Simón Pedro echó la red, dice que wow, fue impresionante, se rompía la red de todos los peces que estaban siendo atrapados. Eso significa, dice el Señor Jesús, dice que el reino de los cielos es como una red que es echada y atrapa toda clase de peces. Así que esa red representa nuestra mente cuando estaba gobernada por la voluntad de Dios. Esa red representa nuestro corazón que ha sido lavado con el agua de su palabra. Por eso el milagro ocurrió después de que los pescadores lavaron sus redes. Esto tiene un significado profético. Nos está diciendo el Señor Jesús, para que esa red atrape, necesitamos lavarla. Y eso es lo que hace con nuestra mente y nuestro corazón. La palabra es un agua que limpia, que quita lo sucio, la inmundicia, lo mundano, y hace que nuestra mente se conecte con la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo que tiene la facultad de conectarnos al amor del Padre y a las abundantes riquezas de su gracia. Así que echar la red en aguas profundas es ir a la gracia y darnos cuenta de lo que dice aquí Efesios capítulo 2, aquí en el verso 6 al 8, donde nos está diciendo que hemos sido destinados a manifestar las abundantes riquezas de su gracia, dice aquí, como está escrito, en su bondad en Cristo Jesús, en su bondad. Y es porque Él es bueno en Cristo, por medio de Cristo, que nosotros podemos ir a lo más profundo y ahí en lo más profundo nuestra fe puede atrapar fácilmente lo que nos pertenece. Así que Dios nos ha llamado a vivir reclamando lo que nos pertenece, tomando derecho legal, la potestad de los hijos del Dios viviente, tomando derecho legal y tomando todo lo que Dios ya nos dio por medio de Cristo Jesús. Así que echa tu red en este tiempo, echa la red, ve a lo más profundo y date cuenta que en lo más profundo Dios te va a mostrar su voluntad. Y es que la vida de toda persona en este mundo le pertenece a Dios. Toda persona en este mundo fue comprada ya con la preciosa sangre del Señor Jesús. Dice la palabra que hemos sido redimidos. Y eso quiere decir que se dio el pago necesario y suficiente para que la vida de toda persona sea comprada y vuelva a las manos de Dios, solo que no lo saben. Por eso ahí en Juan capítulo 13, Juan capítulo 3, versos 16 y 17, recuerdan, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que nos dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero observa cómo dice el verso 18, dice, eh, 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, verso 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema es no creer. El problema es no creer. Y entonces nosotros lo que hacemos en lo profundo es darnos cuenta que ese es el problema, que no han creído como nosotros hemos creído, pero que en lo más profundo nos damos cuenta que la vida de toda persona ya fue comprada, ya se pagó por tu familia, por tus amigos, por tus vecinos, tus parientes, las personas que conoces en el trabajo, en el negocio, en tu profesión, tus compañeros de clase en la prepa, en la universidad, aún las peores personas con las que tú has llegado a tratar ya fueron compradas con la sangre de Jesús y tienen derecho a la salvación, que es solamente un regalo por gracia, pero no lo saben. Por eso es que Jesús dijo, toda autoridad me ha sido dada y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he ordenado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos está llamando a echar la red en este tiempo, iglesia. Echa tu red con fe, echa tu red creyendo de una manera sobrenatural que Dios viene en rescate, porque lo que nos ocurrió a nosotros, lo que me ocurrió a mí hace casi 40 años, cuando siendo ateo y rechazando a Dios en mi mente y en mi corazón, tuve un encuentro con Jesús y su presencia y su amor me transformó por siempre. Eso puede suceder a toda persona. Y yo les digo, si yo pude creer, cualquiera puede creer. El problema es no creer, pero pueden creer cuando nosotros echamos la red y los atrapamos con la gracia, con el amor de Dios, los atrapamos con la misericordia y la bondad de Dios para que ellos vengan siendo atraídos como esos peces que entraron en la red, como esos peces que entraron en la red
Y cuando el Señor ordenó que echaran la red, la creación escuchó su voz y los peces entraron. Y de la misma manera, si reclamamos el derecho legal que tiene el Señor, los peces de nuestra familia, de la gente que conocemos, de esta ciudad, de toda esta ciudad que hemos reclamado, porque esta ciudad le pertenece al Señor Jesús, entrará en la red del reino y serán atrapados por el amor de Dios y la bondad de Dios. Muy bien, pues yo quiero declarar en este momento, hablando a tu vida, que hemos sido recolectados como su iglesia. Estamos hablando ahora a todo trastorno de salud, a toda enfermedad grave que tú tienes, a todo diagnóstico que amenaza tu vida. Hoy estoy declarando el poder sobrenatural de Dios. Únete conmigo, reconéctate en el nombre de Jesús. Es por gracia, no es por obras. Sí, en el nombre de Jesús recibes sanidad, milagros. Hoy estoy declarando milagros financieros, declaro la abundancia, eres libre de toda maldición de pobreza, declara conmigo, en Cristo Jesús soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo que yo prospere en todo lo que hago, porque tú me amas. Tengo salud, así como prospera mi alma. Mi alma está prosperando, Señor. Está prosperando al mi alma estar bajo el dominio y la influencia de tu reino, de tu verdad y de tu amor. En el nombre poderoso de Jesús, declaro, Señor, que tú me has dado vida y vida en abundancia. Estoy viviendo este año, el año más grandioso de toda mi vida. Estoy viviendo en la abundancia de la vida nueva. Estoy viviendo para ser la influencia más poderosa en este mundo, para ser una bendición para todos los que me conocen. Así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho, está hecho. Yo te espero en una nueva transmisión de Vive Sin Límites 2025, viviendo en todo nuestro potencial por medio de la fe que hace todo posible. Soy Sergio Miranda Vite y te recuerdo, te esperamos en Ven y Ve, próximo domingo 16 de marzo. Wow, va a estar increíble lo que vas a vivir ahí. Te esperamos.